Creo que hoy no importa el tamaño, Astrid, que tengas en tu empresa, es importantísimo que pues cuentes con un grupo de personas, ya sea consejo de administración, pues consejos consultivos, que te ayuden a aterrizar esta estrategia y acompañar a la administración en la ejecución de los objetivos. Que ese nervio y esas mariposas en el estómago son las que van a hacer que te prepares, que veas cuáles son tus áreas de oportunidad. Yo soy Astrid Salgado y lo que hago cada mañana para aclarar mi mente es salir a caminar. Ahora he decidido invitar a mis caminatas matutinas a GMs, CEOs, consejeros, consejeras, presidentes de consejos, para aprender de ellos y ayudarte a ti, emprendedor, a aclarar tu camino. Bienvenidos al episodio 13 de Morning Walks, un espacio entre emprendedores y líderes de diferentes industrias. Bueno, les había prometido un episodio de lujo y creo que se logró. Les voy a contar por qué. Para mí, un consejo de administración bien usado puede ser valiosísimo, sobre todo cuando los founders pueden detectar qué experiencias específicas pueden complementar las suyas y lograr un management poderoso. Para este tema, elegí platicar con Claudia Jáñez, quien no necesita presentación. Claudia actualmente es consejera en 6 empresas públicas y la escuchan los empresarios más importantes de México. A Claudia la conocí en 2020 cuando iba a formar parte de su primer consejo en Ideal. Ideal es una empresa de infraestructura manejada por 2 fondos de pensiones en Canadá y por Carlos Slim. Claudia fue la elección de los fondos y 1 año y medio más tarde me enteré que la familia Slim la invita como consejera a América Móvil. ¿Qué vieron en ella? Pues les toca a ustedes, escúchenla, pónganse los tenis y no se pierdan la oportunidad de conocer su perspectiva sobre un buen consejo de administración, su trayectoria y sobre todo cómo se convirtió en un referente en gobierno corporativo. Escúchenla. Muchas gracias por venir a esta caminata, Claudia. Tenía muchas ganas. Muchísimas gracias, Astrid, y no sabes qué felicidad me da estar aquí contigo y qué buena idea. Muchísimas felicidades por tu podcast mientras caminamos. Mil gracias. Oye, Claudia, voy a entrar de lleno. ¿Por qué es importante tener un consejo de administración? Mira, es muy importante porque es la forma en la que vas a tener un gobierno corporativo mucho más estructurado, en el que vas a poder contar con un grupo de personas que te ayudan a que la administración tenga mejores resultados. ¿Y a qué me refiero con la administración? La dirección general, el tema financiero, las operaciones, y eso pues lo que hace es controlar no nada más la estrategia, sino los resultados desde un mejor gobierno corporativo, además de que hoy, bueno, se ven temas más allá de los resultados como la sustentabilidad o los objetivos, el propósito, la misión, la visión de la empresa. Entonces creo que hoy no importa el tamaño, Astrid, que tengas en tu empresa, es importantísimo que pues cuentes con un grupo de personas, ya sea consejo de administración o a veces pues consejos consultivos que te ayuden a aterrizar esta estrategia y acompañar a la administración en la ejecución de los objetivos. Exacto, justo esto te lo iba a decir, porque sabiendo que este podcast va dirigido a emprendedores, a lo mejor se pueden imaginar que como es una empresa pequeña no necesitarían, pero la verdad sí creo que, y lo hemos visto, las empresas de nuestro portafolio al menos que tienen un consejo o por lo menos que hayan empezado a formar como un advisory, tienen mejores resultados. ¿Qué le recomendarías a los emprendedores que son, en realidad sí, es un equipo al menos de 5 personas, así empiezan, qué deberían tener para estar formando este advisory board? Mira, me encanta tu pregunta porque a veces efectivamente pensamos que los consejos de administración están hechos para empresotas, para aquellas que ya resolvieron y que ya tienen pues un producto o un servicio establecido o que están cotizando en la bolsa de valores. Y creo que hoy esto está cambiando y hoy es precisamente al revés. Precisamente como estás empezando, precisamente como estás lanzando tu empresa, pues necesitas ayuda de alguien con experiencia. Sí. Entonces es por esto que busquen a lo mejor 2 o 3 personas o a veces una
inclusive muchos lo hacen pro bono al inicio. Sí. ¿A qué me refiero con pro bono? Oye, alguien que haya sido director general de una empresa o un banquero de inversión o algún alto ejecutivo de alguna compañía, te pueden ayudar a que tú puedas encajar mejor, no nada más un plan de negocios, sino una verdadera estrategia hacia tu empresa. Y esto no es un tema de, es que no tengo dinero para pagarle a un asesor, no es una consultoría, sí. Va muchísimo más allá. Cuando tú tienes un consejero o un consejo consultivo, se vuelven parte de esta empresa, se vuelven parte del proyecto. Por eso es importantísimo que a quien elijan sea alguien que comparta tu propósito, que comparta tus valores y que te vaya a enseñar, alguien a quien le tengas muchísima confianza, sobre todo si estás empezando tu empresa. Generar esta confianza con un consejero es importantísimo. Ojo, no se trata de tener amigos, ¿eh? Okay. O sea, esto no es un tema de tengamos un amigo que te echen porras y que te digan que todo lo haces bien. Sí. Es alguien que tenga la suficiente experiencia en ayudarte a estructurar un negocio, ayudarte a lanzarlo. Y esto hoy, y creo después de la pandemia, pues nos dimos cuenta que a veces pues el propósito o el producto o el servicio no encajaban pues con lo que el consumidor quiere, sí, o no encajaban con los clientes. Y creo que eso hoy un consejero independiente o un consejo consultivo te pueden ayudar a que eso sea mucho mejor. ¿Y por dónde empezarías tú a buscar? O sea, ¿buscarías a alguien que ya haya hecho algo similar en una industria que tú vas a atacar? ¿Que alguien que tenga una visión estratégica o más bien que complemente las calificaciones del founder? Mira, yo no creo que haya una fórmula. Es excelente, Astrid, lo que comentas, porque no creo que haya una fórmula o un perfil de consejero. Eso es lo increíble de tener un consejo consultivo, Okay. que lo puedes crear y lo puedes además modificar de acuerdo a la madurez. Por ejemplo, si soy un emprendedor y ya tengo mi producto o mi servicio y estoy por lanzarlo, pues evidentemente necesito a alguien que sepa de la industria, que sepa de acceso al mercado o acceso a los clientes, pero también voy a necesitar a alguien que me ayude a estructurar este gobierno corporativo. Sí. Mira, hasta hoy un consejero independiente hasta te ayuda en decir, oye, ¿será que mejor no tienes oficinas? Cosas tan simples como esa, y entonces ahorras en el costo fijo, o si te vas a dedicar a producir algún producto, bueno, ¿cuál es la mejor forma de ser rentable lo más rápido que se puede? Entonces, no hay una fórmula, pero sí creo que lo más importante, sobre todo cuando estás lanzando este producto o este servicio o tu emprendimiento, es que a las personas o a la persona que integres a un consejo consultivo sea alguien que comparta ese propósito contigo, okay, que comparta esa visión contigo, porque si no compartes ese propósito es difícil que vayas a tener esa confianza de la que hablaba antes. Oye, ¿y te ha tocado ver a varios líderes utilizando el consejo para justo crecer el negocio? ¿Qué aprendizajes tienes de los mejores y de los errores que se hacen cuando tienes ya un consejo? Me parece que hoy, bueno, yo estoy en 6 consejos de administración de empresas públicas que cotizan, empresas muy grandes. Creo que los aprendizajes son que tú estás ahí no para operar, estás ahí para direccionar y para ver desde arriba lo que a veces la dirección general o el área de finanzas o la operación o legal no pueden ver. Y eso, llevado a un emprendimiento, es exactamente lo mismo. Creo que el aprendizaje es entender, Astrid, por qué estoy aquí, por qué soy consejero, del lado de los consejeros, por qué acepté estar en este consejo de administración o en este consejo consultivo. Y me parece que del lado de los emprendedores o del lado de la administración, también hay que entender por qué quiero, en mi caso, que Claudia Jáñez sea mi consejera, para que entonces haya una perfecta unión. Voy a ser cursi, pero casi un perfecto matrimonio. Sí. ¿Por qué elijo yo un cierto producto, un cierto servicio o lanzar mi emprendimiento? ¿Y a quién decido que me ayude con este consejo consultivo? Hoy creo que eso ha cambiado muchísimo. Las empresas públicas a fuerza tienen que tener un consejo de administración. Y en errores, ¿sabes que a mí que me costó mucho trabajo? Del lado de los consejos, es pues
que tú no operas. Sí. No estás ahí, Justo estaba pensando, ¿no? que ha de ser súper como que tú lo estás viendo de alguna forma y a lo mejor la persona no lo ejecuta. Exacto, tú no operas. Tú no estás ahí para decidir el día a día de la operación o el día a día de la mercadotecnia. Estás ahí para guiar, estás ahí para dar este gobierno corporativo, esta forma y esta asesoría de lo que crees que tienes que hacer. Y creo que un grave error, tanto del lado de los consejeros como del lado de la administración, es pensar que hay que meterse en la operación. Una cosa es que vayas a conocer la operación, porque si no, no puedes asesorar, y otra cosa es que te metas en la toma de decisiones diarias. ¿Y qué pasa cuando sesionan y das tu opinión y en 3 meses vuelve a suceder lo mismo y sigues con tu opinión y no fue escuchada? ¿Ahí desmotiva a un consejero? Yo creo que sí, pero creo que hoy, si tú aceptas estar en un consejo de administración o en un consejo consultivo, tienes que tener ese compromiso y ese deber de hablar o con el dueño o con el presidente del consejo si ya es una empresa más grande o con el emprendedor para poner las reglas del juego. ¿Qué esperas de mí? Y yo lo que estoy viendo es que pues no es que no se haga lo que tú sugieres, pero sí entender, bueno, a ver, llevamos a lo mejor 3 reuniones en donde hay un tema importante, yo he dado mi opinión y ustedes siguen cometiendo el mismo error. No se trata de exigir, tienen que hacer lo que yo digo, sí, pero hay que manejar las expectativas, las reglas del juego. ¿Qué espero yo como consejero y qué espera la empresa, el emprendimiento de mí? Y esas reglas y esa comunicación tiene que estar abierta. ¿Por qué? Porque no es escrita en piedra, Astrid. O sea, ojalá que fuera así de sencillo de, bueno, ya pusimos los 10 mandamientos de la empresa y lo tenemos que hacer, sino es verdaderamente cómo hacemos para que haya un entendimiento y que no acabemos frustrados ni los consejeros o el consejo, ni la administración. Y entonces, porque entonces se vuelve un perder-perder. Oye, cuando estábamos poniéndonos de acuerdo sobre el tema que íbamos a tratar en este podcast, porque contigo hubiera podido hablar de varias cosas, me contabas de la historia de DuPont y creo que es un buen ejemplo del uso de un consejo de administración, errores. ¿Qué nos puedes platicar de esa historia? Sí, yo fui presidente de DuPont para América Latina varios años, lo dejé en el 2021. Y me tocó vivir, lo que te estoy contando no es nada secreto, es público, porque DuPont es una empresa que cotiza en Nueva York. Me tocó vivir cómo un activista llegó a DuPont e inició una cosa que en inglés se llama proxy fight. Okay. ¿Y qué significa este proxy fight? Hagan de cuenta que es un fondo. Por lo general es gente con muchísimo dinero que tiene fondos, que invierten en empresas, particularmente en la bolsa, y compran un porcentaje importante de una empresa que cotiza en Nueva York. ¿Qué hacen? Llegan y compran el 2% o el 3%, y eso, dependiendo del tamaño de la empresa, porque hay ciertas reglas que ponen, en este caso la SEC en Estados Unidos, y les da el derecho de inmiscuirse en tu estrategia. Y esto le pasó a DuPont. En el 2014 llegó un activista, plantea una nueva estrategia. El primer año no pasa nada. Y el siguiente, pues finalmente logra no nada más nombrar a nuevos consejeros en el Consejo de Administración, sino cambiar la estrategia de DuPont 180 grados. DuPont, aunque tenga tan poquito de... Sí, porque lo que hizo en un año, Astrid, que eso es importantísimo, es que compra este porcentaje mínimo de DuPont, pero imagínense que en ese entonces habrá valido unos 70 billones de dólares, es decir, 70,000 millones de dólares o un poquito menos. Pues evidentemente con ese porcentaje puedes decir y proponer tu plan y que los accionistas te lo compran o no. Entonces, durante todo un año, él lo que hizo fue ir con los principales inversionistas de DuPont en la bolsa y decirles, oigan, mi plan es el mejor,
Y entonces, después de un año, cuando vuelve a haber una asamblea de accionistas, consiguió un porcentaje muy importante que avaló su proyecto. ¿Y por qué esto es relevante para el tema que estamos hablando tú y yo? Porque si DuPont hubiera tenido un consejo de administración que hubiera sido más participativo, y no es ni bueno ni malo, ni crítica, creo que hoy han cambiado mucho la manera en la que lo ven los consejeros independientes. ¿Qué pasó con DuPont? Que pues bueno, cambiaron a todo el consejo de administración, pero ¿qué hubiera sido de DuPont si hubiera habido un consejo de administración que antes de que llegara el activista se hubiera puesto a pensar, ¿estamos haciendo bien? Tenemos 200 y pico años de existir, tenemos una buena estrategia, estamos poniendo las bases para otros 100 años. ¿Qué pasaba? Pues que había una administración, un CEO y un equipo ejecutivo que reportaba al consejo de administración, y el consejo de administración, que eran varias personas independientes, pues no vieron que venía un potencial activista que hace que pues se inmiscuya en tu operación y acabes teniendo que ceder en hacer esto. Es por eso, porque esto puedes decir, bueno, claro, pero es que eso les pasa a las empresas que cotizan. Sí. No, pero si tú ves, pues eso te puede pasar con un competidor, claro, que estás tan metido en operar o en lanzar tu nuevo producto, o tan emocionado o tan preocupado por levantar capital, que no te das cuenta que alguien más te está comiendo el mercado. Para eso es un consejero. Para ver lo que tú no puedes ver porque estás metido en la operación. Exactamente. Oye, y tú, cuando estaba pasando estos momentos de turbulencia en DuPont, ¿tú ya eras directora general? Ya. ¿Y cómo se vivía? O sea, el equipo... Mira, fue muy duro porque evidentemente pues DuPont es una compañía de Estados Unidos, está en Delaware, a una hora de Nueva York, y evidentemente cuando pasa eso y tú lo vives como subsidiaria en México, pues imagínate que yo en mi caso como directora general pues había que transmitirlo. Exacto. Y había que pues medio seguir operando, pero cuando te cambian la estrategia completa o te cambian la manera en la que, pues cuáles son los objetivos. Entonces fue muy duro, pero para mí te puedo decir que fue uno de los años, porque después de ahí pasaron varias cosas muy interesantes, y para mí estos aprendizajes que hoy, cuando volteo hacia atrás y lo veo, pues creo que fueron grandes aprendizajes que para mí hoy que estoy en consejos de administración, me recuerdo todos los días que no soy un florero. Que por algo estoy ahí y fue durísimo porque sí, la estrategia cambió, tuvimos que vender y separamos varios negocios, fusionamos y escindimos otros, y que hoy, bueno, ya cuando uno voltea, pues ya hay varios negocios independientes, públicos y privados, pero cuando estás ahí y lo vives, pues a veces es muy difícil transmitir una estrategia que no tiene nada que ver con lo que habías visto hacía unos meses y que pues vino a revolucionar y a, pues ¿cuál es la palabra? Como revolver el status quo de una compañía de más de 2 siglos. ¿Y de qué te apalancaste para que fuera menos duro el golpe? Mira, creo que en mi caso, y en eso sí debo reconocer, DuPont tiene procesos muy, muy formales y muy serios. Entonces la parte técnica y la parte de objetivos, pues creo que ahí estaba, era clara en el sentido de pues qué teníamos que hacer. ¿Y de qué me apalanqué? En la parte personal, en que yo pues siempre fui muy cercana a la gente, tenía a cargo Latinoamérica, y creo que si yo no hubiera tenido y sido una líder cercana hubiera sido mucho más difícil, sobre todo cuando tienes malas noticias, pues la cercanía ayuda muchísimo. ¿Y estuviste en DuPont hasta 2020? 2021. 2021. Okay. Y ahí, lo que yo me acuerdo de ti es cuando hablamos por primera vez, estábamos trabajando en el proyecto para Ideal, y a nosotros quien nos buscó pues fueron los fondos, ¿no? Y lo que me acuerdo era para representar a los fondos en Ideal, y la otra parte pues es Carlos Slim.
Y pasó un tiempo y lo siguiente que supe de ti es que estabas como consejera en América Móvil. Y ahorita que dices, no soy un florero, ¿qué crees? Porque pues estamos hablando de una de las personas más importantes, no solo de México, sino del mundo, que vio en ti, que dijo, necesito una persona como Claudia en mi consejo también. Sí, y gracias por recordar tanto detalle, Astrid, de mi carrera. Pero sí, efectivamente, yo entré a Ideal todavía siendo presidente de DuPont. Para los que no ubiquen, Ideal es la compañía de carreteras e infraestructura de la familia Slim y son socios con los fondos de pensiones de maestros canadienses de Ontario. Y sí, los fondos me buscan a mí. Entro yo al consejo, Astrid, que no sabes, por cierto, sigo ahí y he aprendido muchísimo de infraestructura, de carreteras, de cómo un país se desarrolla gracias a la infraestructura. Efectivamente, llegué al consejo de administración y pues de repente, como después de un año, me buscan. Y me buscan para decirme que si podía yo pues, ayudarles también o ser miembro activo independiente del Consejo de Administración de América Móvil. ¿Qué creo que vieron en mí? Creo, uno, y lo voy a decir así tal cual es, el género. Okay. Hoy América Móvil, como saben, cotiza también en Estados Unidos. Hoy tienen que tener ciertos requisitos de minorías, pero me ofendería nada más pensar que porque soy mujer. Bueno, sin embargo, lo digo porque creo que hoy es relevante. ¿Por qué? Porque pues hoy estos consejos se están abriendo a un poco más de minorías, que eso da para otro podcast. Pero ¿qué creo que vieron en mí? Además del género, que pues eso ahí está y no tiene ninguna relevancia, pero sí lo quería comentar. Mi experiencia internacional y de gobierno corporativo. Yo trabajé casi 27 años, Astrid, para la industria americana pública manufacturera. Trabajé para Ford, para PepsiCo, para GE y para DuPont, en donde, bueno, fui presidente para América Latina. Y creo que tener esta visión de gobierno corporativo estructurado en empresas complicadas, manufactureras, en donde puedes institucionalizar y ayudar a un consejo de administración a elevar la conversación no nada más a temas de dividendos, sino también a temas de sustentabilidad, por ejemplo, temas de diversidad e inclusión, cómo atraes el talento y sobre todo y cómo lo retienes. Sí. Entonces, pues bueno, además de ser un gran honor y estar muy, muy agradecida con estos consejos, que me preguntan mucho, Astrid, oye Claudia, ¿y ser consejero independiente en un consejo de administración te pagan? Sí, claro que te pagan. Sí, pues. Y varía, y en la mayoría inclusive tienes un contrato formal, y es un deber fiduciario muy, muy relevante, que se oye bien sexy ser consejero independiente y estar en un consejo de administración de empresas. En mi caso, pues estoy con América Móvil, estoy con Ideal, con HSBC, con la Bolsa Mexicana de Valores. Pues claro que se oye súper sexy, pero también tienes que tener la otra parte, volviendo a una de tus primeras preguntas, es ¿por qué estoy aquí? Uh-huh. Entender por qué me buscan y por qué estoy yo aquí. Y creo que es importantísimo el entender que ese deber y esa responsabilidad es personal. Yo estoy ahí como Claudia Jáñez. No estoy porque sea directora de nada, es mi nombre, es mi marca personal, es mi firma, porque pues se imaginarán que pues sobre todo si es una empresa pública, como es en los consejos en los que yo estoy, pues esto va a las bolsas de valores. En el caso de HSBC, pues va a los reguladores como la Comisión Nacional Bancaria, y es tu firma y no puedes hacer como que, es que no entendí. Es que fíjate que no entendí que estaban pagando dividendos y no tenían dinero. O es que fíjate que yo, pues el CFO me explicó, pero la verdad es que no entendí cuál era el plan. Entonces sí, la verdad es que es un
un tema personal de responsabilidad, pues muy, muy relevante, además de que, pues bueno, conoces a gente muy interesante y aprendes muchísimo cuando estás en un consejo de administración. Oye, y ya esta es curiosidad personal. ¿Qué sentiste cuando te invitaron, te impuso cuando llegaste el primer día al consejo? Porque esto me imagino que también le pasa a emprendedores en otros temas, obviamente, que son nuevos en muchas etapas de la empresa. De repente, o les llega mucho capital, ¿no? Y a ti, de repente, te llegó un consejo bien importante. ¿Cómo haces para sentirte cómoda? ¿Qué identificas en qué te preparaste? Mira, ojalá que todo fuera como miel sobre hojuelas y yo te pudiera decir, no, yo llego y estoy como pez en el agua desde el día 1. Sí. La verdad es que no. Y te voy a decir qué me sucedió, que yo entré a América Móvil y a Ideal principalmente en plena pandemia. Entonces mis primeros 2 o 3 consejos fueron en línea. Entonces yo ni siquiera los conocía. Entonces eso te hace, pues además, tener que prepararte más, tener que entender cuál es la dinámica de un consejo de administración, porque ese es otro tema, Astrid. No es una regla que todos los consejos de administración funcionan igual. Cada uno pues tiene su personalidad, cada uno tiene sus reglas, cada uno tiene su dinámica y cada uno tiene la manera en la que llevan ese consejo de administración. Yo en mi caso, con América Móvil, mi primer consejo también fue por Zoom. Estaba terminando la pandemia o terminando esto que no podíamos reunirnos. Sí. Y la verdad es que lo que hice fue pues agradecerle a la familia Slim y a los fondos canadienses pues que se hayan abierto a un perfil completamente distinto al que tenían. Pero eso claro que genera nervio. Sin embargo, ¿sabes qué creo, Astrid? Que en mi caso pues me lo aguanto y me preparo, ¿no? Y digo, oye, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que quiero hacer y pues me preparo y me aguanto el nervio y me aguanto las mariposas en el estómago. Y así es como he tenido mi carrera a lo largo de casi 30 años. No me detengo solo porque me dé nervio, pero claro que dan nervios. Y yo les diría a los emprendedores que nos escuchan, que qué bueno que tienen esas mariposas en el estómago, que qué bueno que tienen ese nervio, porque ese nervio y esas mariposas en el estómago son las que van a hacer que te prepares, que veas cuáles son tus áreas de oportunidad, que veas, oye, pues yo no puedo llegar a levantar capital si no estoy sumamente preparada. Entonces sí creo que es importantísimo que se preparen y que se aguanten los nervios, porque a veces los nervios ayudan. Perfecto. Y aprovechando que estás mandando mensajes directamente a los emprendedores, quiero pasar a la segunda etapa del podcast, que se trata de hacerte las preguntas que los emprendedores nos hicieron llegar. Entonces, te las voy a ir leyendo. Diálogo entre dos mundos, el espacio que une a los emprendedores con líderes de industrias consolidadas. La primera tiene que ver con algo que ya empezamos a platicar, es cómo pueden los emprendedores sacarle mejor provecho a sus advisors para lograr grandes cambios en el rumbo de la empresa. Creo que lo primero que deberían de hacer es preguntarles qué información necesitan tuya, de tu empresa, para que ellos te puedan aconsejar mejor. Sobre todo si es un emprendimiento que está iniciando o que tiene poco en el mercado, es súper importante que el advisor entienda hacia dónde quieres ir, porque a lo mejor pues, te puede dar muchas recomendaciones, pero que no son ni van en relación con tu propósito o con tu emprendimiento. Entonces, la primera recomendación que les daría es preparen muy bien qué esperan de ese advisor. Es de los dos lados, el cómo manejo las expectativas de un lado y cómo entrego del otro. También creo que otra recomendación que les daría es que elijan muy bien el perfil de ese advisor, que eso es como anterior. Busquen así, literal hagan un perfil como si fuera de empresa, como si fueran a contratarlo de manera permanente, porque eso es lo que van a hacer. Aunque este advisor no les cobre un peso y que lo haga pro bono, sí vean, a ver, ¿qué perfil necesito? Porque a lo mejor se dan cuenta que necesitan 1 o 2, o que a lo mejor puedes cambiarlo. Decir, bueno, este advisor, que es otra tercera recomendación que les daría, este advisor lo necesito ahora que estoy lanzando, pero a lo mejor una vez que ya lancé, necesito otro advisor que me ayude a llevar el negocio al siguiente nivel, a mejorar el gobierno corporativo, a innovar, que es importantísimo que haya confianza, pero es negocio,
Claro. Es no es tu mejor amigo, ni es una comuna hippie, ni ni te estás casando con él o con ella. Bueno, a lo mejor sí después, pero mientras, si lo tienes de advisor, no es un tema personal. Y eso en un advisor tiene que ser importantísimo. La palabra independencia significa independencia de pensamiento. Y tienes que aceptar también a veces retroalimentaciones negativas. Ya, o sea, el founder o el CEO también te puede decir, oye, no me está funcionando como estás trabajando conmigo, quizás no te llegas preparado o preparada. Y al revés igual, al revés, oye, pues ya llevamos 6 meses, me quedaste de dar toda esta información y pues no me entregan nada. Sí. Entonces aplica de los dos lados, porque el compromiso aquí sí es 50 y 50, y sobre todo para su emprendimiento. De verdad les recomiendo que sí pongan las reglas del juego muy claras y compromiso a esa relación. Y que tiene que ver con la segunda pregunta que mandaron, que era, ¿qué puede desmotivar a un advisor? No sé si quieres complementar esta parte de, pues me desmotiva que no me den la información, me desmotiva que no me utilicen de la forma correcta. Y algo que mencionaste antes es cada consejo es diferente. Y lo que me vino a la mente fue como, pues es como una mini cultura. O sea, ¿quién dicta esa cultura? Supongo que él o la chairperson. ¿Y qué puede estar pasando negativo en la dinámica de un board que haga que no funcione? O sea, son muchas preguntas, pero creo que es un tema de cultura. Sí, por lo general la cultura la pone el presidente del consejo. Y por lo general la cultura de la empresa, Astrid, que eso es importantísimo, sobre todo para los que van iniciando, esa la trasladas al consejo de administración. Es algo a veces difícil como de entender, pero si yo tengo una cultura de apertura, tengo una cultura de escuchar, tengo una cultura que me importan los empleados y me importan los accionistas, por lo general llevo esas reglas del juego al consejo. Como que te puedes imaginar también cómo está operando la empresa. ¿Sí? Correcto, ¿no? Correcto. O sea, te puedes dar perfecto cuenta cuando es un consejo nada más porque, pues, por cumplir. ¿Y por qué no puede funcionar un consejo? O no hay reglas del juego, o no se escucha, o no se respeta la independencia de esos consejeros. Y algo de lo que no hemos hablado, pero algo por lo que no podría funcionar, hoy me parece, son los temas éticos, los temas de gobierno corporativo de acuerdo a prácticas y estándares internacionales. ¿Por qué? Porque si yo llego a un consejo, pequeño, mediano y grande, en donde yo tengo que poner mi firma en temas en los que yo no estoy de acuerdo éticamente, que puede suceder, ¿eh? Sí. Ojalá todo fuera lindo y hermoso, y eso también me parece que es cuando puede no funcionar el tema, que mis valores personales, mis valores éticos y profesionales, pues no vayan necesariamente con los de la empresa. Y a lo largo de este episodio y también de otros que te he escuchado, siempre tocas el tema de talento, atraer y retener gente. Y para mí el mundo de consejos de administración es muy extraño. Me gustaría como meterme con una lupa y saber qué está pasando. Si tú me puedes platicar un poco de qué tanto se toca el tema de talento y qué, no sé qué tanto me puedes contar, pero de temas que te han tocado que se resuelven en el consejo. Hoy hay un tema de consejos, en los consejos de administración, hoy casi en todos, sobre todo los de empresas grandes, hay una cosa que se llaman comités de prácticas societarias, o a veces los comités de auditoría, y ahí se discuten no nada más los temas de retención, Astrid, sino los temas de cómo vas a sustituir a un CEO o a un CFO o al comité ejecutivo en particular. Y ese comité lo analiza a detalle, y esto va desde la compensación hasta los resultados, hasta planes de sucesión, y por lo general estos comités tienen 1, 2 o 3, o dependiendo del tamaño del consejo de administración, consejeros independientes. ¿Y qué hacen? Analizan esto y luego lo llevan al consejo de administración y lo presentan. Ah, ok, ya. Entonces, y hoy la mayor parte de las empresas grandes tienen estos comités, porque pues si no, los consejos de administración se volverían eternos. Porque si hablas de resultados, hablas de dividendos, hablas de estrategia y además hablas de retención de talento y analizas y discutes, entonces el consejo nombra a miembros formales
o integrantes formales de estos comités, Ya. y este comité en particular lo hace. Hoy creo, y yo en mi caso, estoy también trayendo a esos comités temas de sustentabilidad, que a veces no están en la agenda como tal, más allá de los temas ambientales o los temas de energía o los temas de agua. Me parece que la sustentabilidad hoy de un negocio, de una empresa, pequeña, mediana y grande, tiene que ver con su retención de talento. Y tiene que ver cómo transmito yo esa cultura y qué quiero de mi empresa y qué espero de mis colaboradores en el mediano y en el largo plazo. Si va a haber un cambio de CEO, por ejemplo, ¿con cuánto tiempo de anticipación se ve en un consejo hasta que ocurre? A veces un año, o a veces más, dependiendo. Yo lo que sí les recomendaría a los que nos están escuchando y están lanzando su empresa o es un emprendimiento pequeño, que ese advisor que tengan ya para llevarlos al siguiente nivel también les ayude en temas de saber si tienen a la mejor persona o personas en los puestos directivos. Y no importa que tengas 5 empleados, Astrid, sí tienes que tener a las personas indicadas. Porque a veces las empresas van cambiando no de objetivo, no de propósito, pero sí de madurez. Y hoy, y tú eres experta en eso, no yo, pero sí tienes que tener a veces a la persona indicada para el momento indicado y sobre todo hoy, elevar a estos temas de consejería independiente, de advisory board o de consejo de administración, estos temas porque son fundamentales para la sostenibilidad y para el futuro de la empresa. Y contigo quiero inaugurar una pregunta que se me ocurrió, que tiene que ver con talento, que de hoy en adelante se la voy a hacer a todos mis invitados, pero tú vas a ser la primera. ¡Ah, qué honor! Quiero ver cómo resolverías este dilema, que es el dilema con el que tratan todos los emprendedores todo el tiempo. Ya claro que no me lo había dicho antes, así que Sí. es una sorpresa. Acaba el dilema. Hay poco talento, el talento es muy competitivo, el mercado muy competitivo, las compensaciones son altas en temas de funciones de tecnología, por ejemplo, y el presupuesto es limitado y necesitas tener al equipo correcto. ¿Cómo resuelves esto entre poco talento disponible y presupuesto limitado? Bueno, para empezar, yo creo que hoy no nada más se trata de presupuesto, Astrid. Creo que la empresa o el CEO o el consejo o el advisory que crea que solo vas a retener o a atraer por salario, me parece un grave error. Yo cómo lo resolvería teniendo muy claras las 3 prioridades de la empresa. Y si las 3 prioridades, y tu ejemplo era de tecnología, sí, hay un serio problema con temas de tecnología, entre nuevos emprendimientos y que hoy la tecnología va, pues no importa en la industria en la que estés o en el sector en el que estés, la tecnología es un must, ¿no? O sea, lo tienes que hacer. Yo creo que hay que poner la prioridad y si tu prioridad es tener un tema de tecnología, pues a veces a lo mejor tienes que tener un plan de compensación variable adecuado, de acuerdo a resultados. Si en el momento no tienes a lo mejor el presupuesto, sí tener un propósito, un futuro de carrera y evidentemente un salario competitivo, pero yo creo que hoy puedes atraer mucho talento con este salario distinto, retos, propósito, salario variable de acuerdo a resultados. Si tú me haces crecer cierta cantidad, y solo hablando de dinero, pues yo te compensaré en cierto porcentaje el año que entra. Y hoy esta visibilidad externa, Astrid, y esta visibilidad en diferentes foros, creo que hoy es muy atractivo para ejecutivos de alto nivel. El cómo yo colaboro y cómo impacto, no nada más en mi empresa, como era hace 20 años, que pues te conformabas con, pues yo ya impacté en mi empresa, ya di los resultados, ya me voy a mi casa y ya está. Hoy creo que la mayor parte de los ejecutivos de alto nivel con los que yo convivo, que son muchos y de diferentes industrias, quieren contribuir en su empresa, pero también quieren contribuir en su entorno. Y la otra, el tener claras las reglas del juego y trabajar por objetivos y premiar esos objetivos de manera variable. Me encanta. Mil gracias por resolver este dilema que tenemos todos los días. Oye, y
recientemente, bueno, no tan reciente, pero sí, acabas de lanzar tu libro. Sí, ya tiene casi 2 años, pero sí. ¿Y qué aprendizaje te dejó? Pues mi libro se llama Autoestima Profesional. Por cierto, lo pueden comprar en Amazon y se los mandan a su casa, y los que lean en electrónico, en Kindle, también lo pueden bajar. Pues mira, fue algo lindísimo, Astrid, porque lo lancé durante la pandemia. Lo escribí lo lancé después de la pandemia, pero lo escribí durante la pandemia y prefiero empezar por lo que no es. Okay. No es un libro de autoayuda, no es un libro de psicología. ¿Y por qué autoestima profesional? Porque yo cuando estaba en DuPont principalmente, llegaba la gente conmigo y me decía, ay, es que ¿será que pido esta promoción? ¿O será que hago esto o lo otro? Yo siempre les decía, es que ten un poco más de autoestima profesional. Entonces, pues es un término que me encontré, que pues se me ocurría y que sí es distinto al personal, porque a veces podemos tener mucha autoestima personal, pero no la llevamos al ámbito profesional. Y pensé, a ver, ¿qué me tiene a mí donde estoy? Que no son las empresas en las que trabajé, las universidades, los cargos, y que yo pueda compartir, Astrid. Entonces se me ocurrieron estos 8 pilares de la autoestima profesional. Comparto anécdotas de mi vida, no nada más mi vida profesional, sino de mi vida personal, de cuando crecí, inclusive de mi hijo, que hoy tiene 17 años. Y pues ahí está. Y me dejó esta gran satisfacción personal de dejar un legado mío y compartir mis experiencias, y creo que eso como persona y como profesional pues me tiene muy contenta y orgullosa, la verdad. Y en tu libro hablas justo de eso, de reconocer qué es lo que a ti te hace diferente, y me gustaría que nos compartieras. Tú, Claudia, ya hiciste este ejercicio, ¿qué te hace diferente de los demás? Creo que a mí lo que me ha hecho diferente desde los inicios de mi carrera y que lo he mantenido hasta ahora es el mantenerme con los pies en la tierra y escuchar. Creo que hoy el hecho de que te nombren presidente de una compañía, hoy soy presidente ejecutivo de Conméxico, que es el Consejo Mexicano de la Industria de Consumo, y es un consejo muy importante con las empresas de consumo más grandes del país, mexicanas y extranjeras. Creo que a mí lo que me hace diferente es que yo estoy consciente de que no soy mejor ni peor que nadie, ni más inteligente ni menos inteligente, sino que me toca un rol de líder, y que escuchando y aprendiendo de los demás es como se crece. Y no importa si tienes 10 años, 15 años, 20 años, 30 años de experiencia o te estás retirando, siempre tienes que escuchar y rodearte de las mejores personas, y creo que eso es lo que a mí me ha hecho pues crecer profesionalmente y diferenciarme, no marearse en un ladrillo a la primera ayuda. Y esta parte de conocer lo que te hace diferente, ¿también la aplicas o la aplicabas cuando tenías una posición ejecutiva en saber qué podías obtener de cada una de las personas del equipo? ¿Tienes como una estrategia de poder reconocer lo que hace diferente a tu equipo? Sí, gracias por la pregunta, porque sí, creo que sí. No sé si se llama inteligencia emocional o se llama empatía, o una combinación de lo que tiene que tener un verdadero líder. Sí, la verdad es que yo a lo largo de toda mi carrera profesional siempre he tenido pues esa habilidad, le voy a llamar, para no nada más atraer a mi equipo a las mejores personas, sino desarrollarlos, y que hoy los veo en muchísimas, a lo largo de mi carrera, hoy los veo, ¿no?, en grandes posiciones y en grandes puestos, y eso a mí me da mucha satisfacción. Y sí, definitivamente sí, a tu pregunta sí, muchas gracias. Me encanta, Claudia, muchas gracias por esto. Quiero pasar a la última etapa de este podcast, que tiene que ver con la parte de claridad. Y me encantaría que nos platicaras cómo le haces tú para llegar a momentos de claridad en etapas difíciles, y si nos puedes compartir un ejemplo de si algún día estuviste pasando por algo difícil, cómo lo hiciste
cuáles son tus técnicas? Mira, creo que cuando eres un líder tienes que mantener la calma y no volverte parte de la crisis. Sí, he tenido a lo largo de mi carrera profesional muchas crisis. En mi caso, la verdad es que creo que una de mis características es mantener la calma. Como que me siento y siempre me he sentido, desde que soy líder, responsable por el equipo, responsable por el bienestar de los empleados. Y cuando hay una crisis grande, y lo cuento en el libro, que me tocó, por ejemplo, el temblor del 2017 en la Ciudad de México, en un edificio en Polanco, que se movió terrible y que yo nunca había pensado que mi vida se acababa, y les juro que en ese momento, no estoy exagerando, pensé que el edificio se caía. Sí. La responsable era yo era la presidenta de la compañía, yo tenía que tomar una decisión y decidí evacuarlo, el edificio después del temblor. ¿Y por qué te cuento esta anécdota que no tiene que ver con los resultados, o que no tiene que ver con un paro de planta, o con un incendio, o con entregar malos resultados? Porque a veces cuando te nombran director general o te nombran gerente de finanzas, crees que tú estás solo para eso, para cumplir con el perfil de puesto. Y no, creo que estás para ver por el bienestar de la empresa, por llevarla a otro nivel. Y en mi caso, como que también eso me ha hecho pensar, a ver, pues hay quien suma y resta mejor que yo, hay quien sabe más de finanzas que yo. En el caso de DuPont, además una compañía química, pues evidentemente hay quien sabe de operaciones muchísimo más que yo. Y en mi caso, el sortear una crisis es, sí tienes que asumir esa responsabilidad y tienes que guardar la calma. Y entonces yo, pues no es que tenga una técnica, pero tengo muy claro que la responsable soy yo. ¿Y alguna técnica que utilices? Caminar, salir a hacer ejercicio. Sí, me gusta caminar, así como estamos ahorita tú y yo caminando. No así ejercicios, nunca he corrido un maratón, pero sí camino mucho. Y inclusive tengo una caminadora en mi casa que me compré precisamente hace un tiempo porque pues no tenía tiempo de salir a caminar o de ir a un gimnasio. Entonces sí tengo como estas técnicas de relajarme. Otra cosa que hago mucho es que me agendo para irme a hacer manicure, por ejemplo. Y eso pues por lo menos es una hora en algún momento del día, y pues evidentemente eso pues puede suceder, ¿no?, cada 2-3 semanas. Y esos periodos en donde agendas tiempo para ti, que esa es una recomendación que les daría. Porque no importa qué sea, a veces hasta agenden tiempo para ustedes, hasta pues si te quieres acostar y ver el techo, porque sobre todo las que somos mamás, esposas o padres, ¿no? O me refiero a que vives con tus padres, pero entonces o hay enfermos o hay un ruidero o tienes muchos hermanos, o sea, como que siempre buscarte un tiempo para ti, que pienses en ti, que te dediques tiempo a ti, en tus pensamientos. Eso a mí me ha funcionado muy bien a lo largo de los años. Y ahorita que dijiste la edad de tu hijo, 17 años, y que te escuché en pláticas anteriores, que hablabas de cómo en tu familia tomaron decisiones pues, no necesariamente tradicionales a una familia mexicana. Tú fuiste la que hiciste tu carrera profesional, tu esposo se dedicó a la casa, la carrera de, bueno, más bien a criar a tu hijo y hacer como esa parte complementaria. Y ahora que tu hijo es grande, ¿identificas, o más bien él identifica esto que hicieron ustedes diferente y cómo lo tomó él? ¿Ya es consciente de que son una familia diferente a la...? Sí, bueno, él desde que tomó el reto de casarse conmigo, creo que o sea, acepta, porque que los dos nos conocimos de 30 años y pues yo ya con una carrera pues en ascenso. Sí, creo que eso que dices es como muy profundo. Y creo que así como te hablaba antes del análisis y el darte tiempo para ti, también creo que es importante ver con quién vas a hacer equipo. Y en el caso de mi esposo y yo, creo que hasta el día de hoy, y con nuestros temas, porque pues no hay parejas perfectas ni matrimonios perfectos,
Creo que entendemos el rol de los dos y yo la verdad es que pues hoy que ya Alex tiene 17 años, volteo hacia atrás y digo qué buena decisión tomamos porque estamos muy bien como familia. Alex está bien y tuvimos sobre todo creo que nuestra propia dinámica sin importarnos lo que piensen los demás y eso también se los diría sobre todo a los que están emprendiendo, si son mujeres, hombres y además quieren iniciar una familia, no importa de qué tipo, no le den explicaciones a los demás. Para eso tengan un buen advisory. Pero en temas personales, sí tomen sus decisiones y no le estén preguntando a todo el planeta qué opina, porque entonces acabas no haciendo nada y no sintiéndote satisfecho. Y Alex es él cómo lo vive, él identifica la diferencia entre tu familia y la otra. Sí, siempre la identificó desde muy niño, pero para él es normal. Sí. Él, eso fue lo que vivió cuando iba en la primaria. Me decía alguna vez el psicólogo, ahora va en quinto de prepa, pero alguna vez en tercero o cuarto de primaria el psicólogo de la escuela me decía, es que efectivamente para Alex pues no hay diferencia entre hombres y mujeres. Me encanta. Él pues lo ve como normal, porque es lo que ha vivido. Él desde el día 1 que nació pues tiene una mamá que trabaja muchísimo y un papá que trabaja muchísimo de otra forma. Hoy, bueno, Alex, además Alex, mi esposo, es fotógrafo y participa en fundaciones y hace diferentes cosas. Pero sí, efectivamente creo que me encanta tu pregunta porque a veces tenemos miedo de lo que van a ver los hijos, pero ¿sabes qué pasa? Que así es como crecen. Sí. Y lo que vean y como tú se los transmitas con el ejemplo, es lo normal o anormal que van a ver algo. Y creo que hoy una mujer que trabaja y que además ve por su familia y que es igual y que se reparte las tareas del hogar, pues creo que eso es excelente ejemplo para alguien que está creciendo. Sí. Además, como lanzaste al mundo a un ser humano que va a ver la vida diferente y va a tomar pues en cuenta el rol de la mujer de una forma diferente. Mucho más así es. Sano para nosotras. Así es. ¿No? Pues Claudia, mil gracias por este tiempo, te lo agradezco muchísimo, lo disfruté, creo que va a ser súper valioso para los emprendedores y nada, agradecerte. No, muchísimas gracias Astrid y que sigan los éxitos, estoy para servirte y mucho éxito. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias por escucharlo y espero les haya gustado. A mí me gustó mucho hacerlo. Me acuerdo que cuando estábamos ya acabando el episodio, estábamos caminando hacia el final del parque, yo pensaba, ojalá se detuviera el tiempo y pudiera hacerle mil preguntas más. Claudia se escribió perfecto y tal como es, con los pies en la tierra y para mí quizás lo más impresionante es su temple. Nada la mueve y sobre todo no pierde el foco. Quizás eso es lo que ven en ella las personas más poderosas de México. De mi lado me quedo con esto. Si van a crear un consejo consultivo, reflexionen 1, sobre cuál es el propósito del consejo. 2, qué experiencias complementan a la suya. Y 3, sobre todo, úsenlo para lo que es, para poder ver lo que uno no puede. Si les gustó, no se olviden de calificar el programa y también si quieren que lo siga haciendo, suscríbanse. En el próximo episodio voy a platicar con Adriana Peón, presidenta de Latinoamérica para Decathlon, y vamos a hablar de cultura. Va a estar buenísimo. Caminamos el próximo episodio. Un abrazo.